y estamos en una serie que hemos titulado Los héroes anónimos de la Biblia, héroes desconocidos, y hemos estado viendo la historia de hombres y de mujeres que realizaron acciones dignas de imitar. Estamos estudiando personas que cuando las conocemos, cuando vemos su historia, nos anima, nos impulsa, nos desafía y son un ejemplo para nosotros. El día de hoy vamos a estudiar la vida de otro hombre, ¿verdad? Y quiero decirles algo para podernos ir metiendo en el tema. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ya nada es igual. El evangelio, por un lado, es molesto. El evangelio incomoda. Suele inclusive ofender en ocasiones, pero el evangelio te hace redireccionar tu vida. Cuando tú vas por el camino, por tu vida, y de repente te encuentras de alguna manera con el evangelio te redirecciona. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús, no un encuentro con el hombre, sino con Jesús, literalmente tu vida ya no va a poder ser la misma. Ya no va a poder ser igual. Cuando uno realmente se encuentra con Él, tú estás obligado a tomar una decisión en tu vida, a seguir igual en el mismo camino donde vas, pero también conociendo lo que ahora Dios te ha dicho, o redireccionar tu vida, empezar a cambiar tus propósitos, tus metas, tu manera de vivir, y nadie sale ileso, ¿verdad? Nadie sale ileso. ¿Por qué? Porque esta palabra y Jesús principalmente transforma la vida. Recuerdo un libro que seguramente algunos de los presentes han leído, se llama La historia sin fin. Es un libro infantil, tiene muchos años. Y este libro infantil narra la historia de un niño que sufría bullying en la escuela. Sufría bullying de parte de sus compañeros y entonces él ya no quiere ir a la escuela, pero un día entonces este niño se mete a una librería de libros antiguos. Y ahí empieza a hojear los libros y se encuentra con un libro. Y entonces sale por ahí el librero, ¿no? Sale un hombre ahí y le dice, ten cuidado de los libros que vas a leer, porque hay libros que son peligrosos. Y hay libros que te cuentan de historias de piratas, y entonces tú quieres abordar y quieres parecerte uno de ellos, o puedes querer ser un capitán, pero hay ciertos libros que cuando tú te metes en esa historia, ya jamás vuelves a salir. Y bueno, yo creo que esto ejemplifica lo que es la Biblia. Cuando uno realmente hace caso y forma parte de esta dinámica, la Biblia forma parte de tu vida cotidiana, literalmente la Biblia se vuelve en un libro muy peligroso. En un libro totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque nos insta a cambiar nuestra vida. No podemos permanecer iguales, no podemos permanecer como si no supiéramos nada. Y esto, por ejemplo, para una persona que vive, no sé, en una doble vida, vive una vida religiosa, cuando tú te encuentras con Jesús, pues tú ya no puedes ser el mismo. A lo mejor de alguna manera querrás, no sé, como que sacudirte eso, querrás decir, hacer caso omiso a lo que escuchas, pero llega un momento en que no vas a poder, ya no puedes. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está ahí. Y en algún momento de tu vida tendrás que tomar decisiones. Tendrás que tomar decisiones a causa de lo que has escuchado, pero así como le dijo este hombre al niño, hay libros que son peligrosos. La palabra de Dios es así. La historia que vamos a ver el día de hoy nos va a servir como ejemplo y también vamos a sacar algunas enseñanzas. Es la vida de un agricultor, un hombre que viene del campo. Él no pensaba en lo que iba a suceder ese día. No pensaba que sus vestiduras se iban a manchar de sangre ese día. Esta persona no era una persona religiosa. No sigue al maestro. Es más, no sabe ni quién es el maestro. No conoce al Señor. No era su discípulo. Pero este hombre en un momento determinado tiene un encuentro. O sea, va a cargar la cruz de Jesús. Obviamente él no quiere ensuciarse, él no quiere saber nada de cruces, él no quiere saber nada de condenados a la muerte, él no quiere saber nada de eso. Y quiero decirte que esta vida en un momento determinado se entrelaza con Jesús en un encuentro muy particular. Ahora, si a ti te preguntaran,
¿qué momento de la Biblia o qué momento del que describen los evangelios te gustaría vivir a ti? ¿Tú cuál dirías? Si tú por un momento piensas, bueno, a mí me gustaría vivir el momento del nacimiento de Jesús, tal vez alguien piense eso, escuchar los ángeles cantar, los pastores dirigirse a donde había nacido el niño, los hombres que venían de Oriente con regalos y tal vez pensar que vieron ahí al Hijo de Dios en pañales, como dice la Biblia. Otro tal vez piense, a mí me gustaría el momento cuando Jesús es bautizado, porque me recuerda a mi bautismo, cuando yo hice también esa decisión. Y ver los cielos abiertos y en un momento determinado ver que Jesús sube del agua y viene como el Espíritu Santo en forma como de paloma y se para ahí en el rostro o en el hombro o en la cabeza de Jesús. Y fue algo espectacular porque se oyó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Yo no sé si te gustaría ese momento o te gustaría presenciar los milagros de Jesús. Cuando Jesús reparte el pan, bueno, los discípulos reparten el pan y son alimentados más de 5,000 personas en un milagro grande, o la resurrección de Lázaro, no sé. Pero ¿qué momento te gustaría vivir? Cuando Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y vino ahí Elías y Moisés y hablaron con él, y el rostro de Jesús, la vestidura de Jesús se manifestó glorioso, y contemplarlo ahí, ¿qué momento te gustaría vivir a ti? O escuchar el sermón de la montaña. Ha de haber sido algo espectacular. Las enseñanzas de Jesús directamente estaba dando como, digamos, como la carta magna del reino de los cielos. Les estaba anunciando ahí. O la resurrección de Jesús. Tantos momentos que nos narran los evangelios, que cuando tú los estudias, tú dices, ¿cómo sería ese momento? Que Jesús se presentara y te dijera: mira, tócame, soy yo, estoy vivo, he resucitado. O la muerte de Jesús, cuando fue golpeado a puñetazos, cuando le partieron literalmente el rostro, cuando le partieron los labios, cuando le pusieron la corona de espinas. ¿Qué momento te gustaría vivir de los evangelios? Bueno, el momento, este hombre del cual vamos a estudiar en la palabra, fue la primera vez que vio a Jesús. Y cuando lo vio, seguramente ni lo pudo identificar, porque el rostro de Jesús era un rostro totalmente desfigurado. La cara estaba partida, estaba rota. Los ojos de Jesús, los pómulos, los párpados estaban hinchados, amoratados. Y entonces este desconocido del cual vamos a estudiar el día de hoy se llama Simón de Cirene. Y sabes, solamente aparece en los evangelios. En los 3 evangelios de los 4, Mateo, Marcos y Lucas, aparece solamente un versículo de él. En Mateo 1, en Marcos 1, en Lucas 1, un solo versículo. Pero con esos versículos nos es suficiente para que nosotros podamos tratar de ubicarnos de quién era este hombre. Y lo voy a narrar porque lo que está pasando cuando Simón de Cirene vio a Jesús por primera vez, es muy probable que en esa ocasión sea la única vez que lo vio. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos cuando esto sucede? Estamos en la recta final del ministerio de Jesús. A Jesús literalmente le quedan pocas horas de vida. Es un joven, tiene 33 años y medio. Ha estado durante 3 años predicando el evangelio, anunciando la llegada del reino. Además, durante estos 3 años, él ha estado realizando milagros, señales, prodigios, maravillas, haciendo cosas sobrenaturales, espectaculares, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos. Y esto es para que todo el mundo supiera que él es el Mesías, que él era el Salvador anunciado del Antiguo Testamento, y él está haciendo milagros. Ahora, cuando esto sucede, la persona, fíjate, antes de que a una persona lo llevaran a crucificar, primero lo torturaban. Jesús es llevado a ser crucificado, pero antes lo habían torturado. Le habían dado con el látigo romano una infinidad de azotes. Los judíos daban 39 azotes, dice 40 azotes menos 1, decía la ley, pero los romanos daban
muchos azotes, eran sin misericordia, y además el látigo romano era un látigo que eran 7 cuerdas de cuero, y aparte tenía plomo y tenía huesos en las puntas, de tal manera que un latigazo literalmente eran como 7. Lo podías multiplicar por 7 cada latigazo. Y se arrastraba la piel, inclusive algunos cuentan la historia que a algunos hasta se les podían ver las costillas al rojo vivo. Ahora, no los crucificaban en el territorio de Jerusalén. Estaba prohibido crucificarlos en Jerusalén, sino que los tenían que llevar afuera. Y esas personas, obviamente, del lugar donde eran flagelados, donde eran torturados, ahora tenían que caminar hasta afuera de Jerusalén cargando la cruz. Y cuando las personas veían a un crucificado, a alguien que iban a crucificar, eran tenidos como la escoria de la sociedad, lo más vil, lo más menospreciado. Cuando la gente veía a un crucificado, ¿sabes qué decían? Un criminal menos. Qué bueno que van a echar la basura afuera. Esta persona no sirve aquí para nada. Así como cuando tú has visto aquí en internet o las noticias, o que agarran a un asaltante y luego la gente lo empieza a golpear y otros gritan: sí, denle más duro, sí, se lo merece, sí, hay que acabar con la basura. Y así tenían a los que iban a ser crucificados. Eran tenidos como la escoria de la sociedad, lo más bajo. La gente los veía, y la verdad es que las multitudes salían a las calles y empezaban a maldecir, a vituperar al condenado. ¿Por qué? Porque decían: se lo merece. Así que tú estás ahí en esa escena. Imagínatelo por un momento. Tú estás en las calles de Jerusalén. Jesús está rodeado de una multitud que le golpea, que le maldice, que le insulta. Y esto es lo más desagradable, por así decirlo, que tú le puedes hacer a una persona. ¿Sabes qué hacían con las personas que llevaban su cruz? Les escupían. La gente agarraba y pasaba y le echaba un escupitajo para el menosprecio. Y entonces algunos lo ven que va ahí como tambaleándose, que ya está débil. Algunos otros hasta le ponen el pie para que se caiga, y se burlan de él todo el mundo. O sea que ya no puede, y ahí va el nazareno, ¿verdad? Ahí va este joven de 33 años cargando la cruz. Está roto, está mayugado, por así decirlo, y ya no puede más. Y ahí está Jesús. En la tradición se habla que Jesús tuvo 3 caídas. La Biblia no habla de las 3 caídas, no lo menciona, pero sí podemos deducir por el estado que iba muy débil, que seguramente llegó un momento en que ya no podía. Probablemente se cayó, puede ser, es lo más probable, por la condición en la que estaba. Y luego cuando lo sacaban finalmente en esa cruz, lo colgaban, lo clavaban al madero, a la cruz. Y sabes, la cruz era una de las muertes más terribles que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Yo no sé si tú te puedas imaginar la escena. Por favor, yo necesito que tú te metas conmigo. Pero mira, ¿qué sientes en tu corazón al escuchar que todo esto le hicieron a Jesús? Puede haber varias reacciones aquí entre nosotros. La primera es que te da igual. Esto no tiene nada que ver conmigo. Allá él, por algo se lo han de haber hecho, porque anduvo diciendo cosas. Hay otros que tal vez están en un terreno religioso, y entonces la persona que está en un terreno religioso, que no tiene ese fuego en su corazón, ese fervor, ese amor a Cristo, puede decir: sí, es cierto, hermano Sergio, a Jesús lo mataron, Jesús murió, le dieron una tremenda paliza y lo crucificaron, pero no pasa de ahí, hasta ahí nada más. O si tú estás en un terreno de la indiferencia, pues me da igual. Yo sé que le pegaron una paliza, sí, lo hizo por mí, dice la Biblia que lo hizo por mí, pero no me importa mucho. Yo estoy más interesado en la moda, en el fútbol. Yo estoy más interesado, me preocupa más que yo me pueda comprar el nuevo iPhone que va a salir. O sea, la indiferencia. O alguien que se encuentra en la decadencia espiritual, ya no te produce nada, ninguna emoción. No te saca una lágrima, no te saca un suspiro. No dices: qué tremendo todo lo que Jesús vivió por mí. Yo no sé en qué estado tú te encuentres. Indiferencia, decadencia, religiosidad. ¿En cuál estado tú te encuentras? ¿Te sorprende que Jesús haya hecho todo esto para salvarte?
¿O ya no te emociona? ¿Alguna vez te emocionó, pero el día de hoy no te conmueve ni un pelo? ¿No te conmueve ya la alabanza? O sea, estamos en nuestras emociones totalmente fríos. Quiero decirte que este hombre venía del campo. Mira, hay algo muy importante que nosotros debemos entender. A nosotros la salvación no nos ha costado absolutamente nada. La salvación no se vende. La salvación no cuesta dinero. Pero a Jesús le costó absolutamente todo. Todo le costó a Jesús. Esa palabra que a veces nos gusta tanto, gracia, ¿verdad? La gracia de Dios es gracia para nosotros, pero para Él fue sacrificio, fue tormento. Para Él le costó absolutamente todo. Y ahí va, imagínatelo por un momento, en las calles de Jerusalén, caminando, jadeando. Puedes escuchar el jadeo del Hijo de Dios, así como el siervo brama, ¿verdad? Por las corrientes de las aguas. Ahí está como no sé, como un perro maltratado está el Señor Jesús. El Todopoderoso hecho hombre se queda ahí sin fuerza. Imagínate qué contradicción. El Dios Todopoderoso que creó el mundo se estaba quedando sin fuerza y ya no podía más. Estaba tan agotado que no podía seguir cargando la cruz hasta la montaña. Y es aquí cuando, tirado en el suelo, agotado, no puede más con la cruz. El Señor ya no puede más con la cruz. De pronto entra en escena este hombre, Simón de Cirene. Un hombre común y corriente. Un hombre que venía del campo, dice la Biblia, y de repente, tal vez al llegar a una esquina, cruza, ve ahí la multitud y dice: ¿qué está pasando aquí? Y empieza a verse rodeado de la multitud, que avanza hacia donde está él y ve por ahí en medio, le gana la curiosidad y empieza a acercarse en medio de la multitud, a abrirse paso. ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata esto? ¿A quién llevan? Y de repente está ahí un hombre tirado, no le ve el rostro, pero está agotadísimo, y los soldados empiezan a decirle a la multitud: atrás, atrás. La multitud los maldice, lo vituperan, lo escupen, y llega un momento en que un soldado lo ve a él y le dice: tú, ven para acá, ayúdale. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Lo obligaron a que llevara la cruz. Vamos a ver Marcos 15:21, otro pasaje. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Y aquí Marcos nos da otros detalles. Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lucas es el otro evangelio que habla de él. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, ¿quién era Simón de Cirene? Lo primero que sabemos de este desconocido, pues, es su nombre, Simón. De otros personajes que hemos visto, no se nos dice ni el nombre, ¿verdad? No sabemos quiénes eran, pero de este personaje sí nos dice que se llamaba Simón. Ahora, el nombre de Simón, la palabra Simón en el hebreo significa el que escucha, el que oye. Y algunos dicen, algunos comentaristas, el que ha escuchado a Dios, o el que escuchó a Dios, Simón. Si alguien aquí se llama Simón, bueno, eso significa tu nombre. Este hombre además nos dice que era de Cirene. Cirene era una antigua ciudad griega que se encontraba en lo que es la actual Libia. O sea, era un africano. Al norte de África está Libia. Ahora, por esta mención que dice que es de Libia, algunas personas inclusive llegan a pensar que este era un hombre de color, era un hombre de piel oscura, negro. Pero realmente otros comentaristas dicen que era un judío que se había criado allá en Cirene, pero ahora vivía en Jerusalén y pertenecían a un grupo de una sinagoga llamada de los libertos. Y ahí se congregaban estas personas que hablaban el griego y hablaban también el hebreo. Y se congregaban ahí, y esa sinagoga de los libertos lo mencionan en el libro de los Hechos. Hay varias versiones de quién era este hombre. Algunos dicen que era un extranjero, algunos dicen que por el significado era un judío que vivía allá y que probablemente estaba ahí tal vez por motivo de la Pascua. Cuando celebraban la Pascua, muchos
judíos que vivían en otros países venían a Jerusalén para presenciar la fiesta de la Pascua. Yo en lo personal me inclino a pensar que este hombre era un judío que había venido a celebrar la Pascua y se encontraba allí en Jerusalén. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero los evangelios nos dan algunos detalles. Mira, por ejemplo, el evangelio de Marcos, que vimos ahí, Marcos capítulo 15, nos menciona quién eran sus hijos. Él tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Ahora, cuando la Biblia nos da estos detalles, pues esto nos quiere decir que a Simón no lo conocemos, pero sí conocemos a sus hijos. O sea, para que ustedes se ubiquen quién era Simón, bueno, era el padre de Alejandro y de Rufo, que seguramente para este momento que Marcos escribe el evangelio, estos 2 personajes ya eran muy conocidos en la iglesia, eran personas ya conocidas. Y además, el apóstol Pablo en Romanos 16:13, miren, el apóstol Pablo en Romanos 16:13 menciona a Rufo. Dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y entonces podemos conectar estos pasajes, porque entonces vemos que cuando el apóstol Pablo se convierte, muy probablemente algunos de sus tutores o algunos de sus mentores espirituales ha de haber sido el mismo Simón de Cirene y su esposa. Y que Pablo la llegó a mencionar como si fuera mi madre. Es decir, probablemente ellos le enseñaron algo. Y de ahí Pablo en un momento dice: yo también estoy ya crucificado con él. Entonces, en estos versículos se nos dice ese día, se nos dice que venía del campo. Imagínate cómo es esta escena, ¿verdad? Él venía del campo, de trabajar, no se sabe con exactitud. Lo que sí sabemos es que está llegando a la ciudad. Y cuando entra en escena, pues se encuentra con el momento de la crucifixión. ¿Casualidades? No, no hay casualidades para Dios. Hay providencias de Dios, hay planes de Dios. Él va caminando hacia el lugar, ve la multitud y le pasa como a muchos de nosotros. ¿Qué pasa cuando ves una multitud? De repente ahí vas, ¿verdad? Ahí vamos, para meter el cuello ahí para ver qué está pasando. Y probablemente así le pasó a Simón. No sabemos, ¿verdad?, lo que pasó por su mente, pero dice que los soldados romanos lo vieron ahí despistado y le dijeron: a ver, tú ven para acá para que lleves la cruz de Cristo. Entonces el punto es que Simón es obligado a cargar la cruz. Ahora, ellos, los soldados, le dieron una orden, ¿verdad? Y tenían una orden también que cumplir. Este hombre lo deben de crucificar. Crucifiquen al nazareno, y ellos tenían que cumplir la misión. Hay que crucificar a este hombre. Y claro, cuando lo ven que ya no puede más, cuando lo ven que ya no puede dar ni un paso más, este hombre, el crucificado, entonces obviamente los soldados romanos no iban a cargar la cruz ellos, no le iban a ayudar ellos, sino que le dicen a Simón: toma tú la cruz. Y cuando un soldado romano te daba una orden, tenías que obedecerla. No había de otra, o sea, era obedecer o morir. Porque ellos no le podían decir no. O sea, no podías decir: no me da la gana, no quiero, yo llevo prisa, yo voy de camino, yo no tengo nada que ver con esto. Nada, ellos te dicen una orden y tienes que hacerlo. Y así la Biblia dice que los soldados agarraban y obligaban a un judío a llevar una milla, una carga. El soldado iba con una carga, veía a un judío y le decía: ayúdame a llevar esta carga una milla. Es más, 2 millas. Y Jesús por eso dijo: el que te obligue a llevar una carga una milla, ve con él 2. Y los soldados vieron a Simón y le dijeron: toma la cruz. Y entonces él no le queda de otra, callado, toma la cruz, pensativo. Ahora, cargar una cruz en esa época no era como cargar el día de hoy, no sé, un mueble que tú llevas, ¿no? Sino que era señal de oprobio. Llevar una cruz en tus hombros era una señal de vergüenza, era algo indigno. El que llevaba una cruz, recuérdalo, era como la escoria de la sociedad. Así que Simón en este momento ahí está siendo vinculado, por así decirlo, con algo que no le representa. Y él probablemente estaba diciendo: yo solamente estoy aquí, pero no puede ser, esto va a quedar grabado, esto lo van a ver muchos. Simón de Cirene cargando una cruz, pero yo no he hecho nada.
Yo nada más iba a mi casa y de pronto se ve cargando una cruz junto a un joven Jesús de Nazaret, que por cierto estaba completamente destrozado, el rostro desfigurado, la sangre alguna ya coagulada, otra por ahí, los ojos tal vez no puede ni abrirlos bien. Ahora, lo que Simón no sabía es que ese hombre que tenía la cara partida era el Dios eterno, era el Dios verdadero. Y él está ahí cargando la cruz, no lo sabe, no sabe que es el Dios eterno, no sabe que ese hombre que está ahí es el que sostiene las montañas, es el dador de la vida, es el juez que se va a sentar en el trono en aquel día y nos va a juzgar. ¿Y sabes qué llevaba Jesús? Llevaba un palo, el patíbulo se le llamaba. Ahí tenemos una imagen del patíbulo. No era una cruz lo que llevaba Jesús, pero todos sabían que iba a ser crucificado. El patíbulo era un palo horizontal que llegaba a pesar entre 60 y 70 kilos. Ese palo horizontal, un palo rudo, un palo muy, muy rudo, sin nada que le hubieran hecho para hacerlo mejor para la piel. Y ahí está este hombre, Jesús. Jesús seguramente era un hombre, un joven fuerte. Probablemente él podía haber llevado eso hasta el final si no hubiera sido por toda la noche anterior y la golpiza que le dieron. Pero lo habían azotado, le habían golpeado, no había dormido, no le quedaban fuerzas, no había tomado agua, estaba deshidratado y lo llevaron durante varios metros. Vamos a poner la imagen de dónde fue el camino que recorrió Jesús. Jesús toda la noche, fíjate, estuvo en el jardín de Getsemaní primeramente. Después lo llevaron a la residencia del gobernador. Posteriormente lo llevaron a la casa de Caifás. Después al palacio de Herodes. Después al estanque de Siloé. Y después lo llevaron a la sala del Sanedrín. Y después lo llevaron al Gólgota saliendo de Jerusalén. Así que varios metros Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús. ¿Puedes tú imaginarte ese recorrido? Imagínate por un momento, coloca en los hombros tuyos ese patíbulo. Lo estás sintiendo ahí, es un palo rudo, pesado. Tú eres Simón, estás bajo ese palo. Y sabes, seguramente cuando Simón llega a su casa, su túnica está manchada de sangre. Tal vez su esposa le dice, pero Simón, ¿qué te ha pasado? ¿Te golpearon? ¿Te has pasado un accidente? ¿Qué te ha pasado? Y Simón narra. Es que en el camino, cuando venía yo a casa, me he encontrado con un hombre que llevan a crucificar. ¿Traigo sangre? Sí, está manchada tu sangre. Yo estoy convencido de que este hombre se marchó con sangre que no era la suya en su ropa. Pero me imagino que este hombre también, al estar bajo ese palo, sus ojos en algún momento se han de haber cruzado con los ojos de Jesús. ¿A quién estoy ayudando? Y Jesús lo ha de haber visto. Y creo que los ojos de Jesús estaban completamente a punto de estar cerrados por los golpes, pero en un momento la pupila de Jesús se cruzó con la pupila de Simón, y en ese momento Simón pudo escuchar la respiración ahí agitada de Jesús, que ya no podía más. Y mira, a veces así necesitamos leer la Biblia detenidamente, no pasar rápido los versículos para encontrarle sentido a los pasajes y ahí meternos en ese madero, ¿verdad? Debajo de ese madero. Y otra cosa que yo pensaba es que Simón, mientras escuchaba la respiración de Jesús, también estaba escuchando todas las barbaridades que la gente decía de Jesús. Basura, te lo mereces. Falso, mentiroso, bastardo. Porque eso pensaban algunas personas de Jesús, porque decían, no sabemos ni quién es su padre. Tú no eres el Mesías, y si eres el Mesías, sálvate. Y le escupían, impostor, eso te pasa, y le ponían la zancadilla y le echaban el escupitajos, y algunos hasta se metían para empujarle y se burlaban. Y en ese momento Simón sintió y experimentó el sufrimiento de Jesús. Quiero decirte, eso es ser cristiano. Ser cristiano es sentir y experimentar el sufrimiento de Jesús en nuestra propia vida. Si alguien aquí habla de Simón, sabes, seguramente tú has escuchado el nombre antes. Sí, fue el que llevó la cruz de Jesús. Pero hay algo más glorioso todavía que ser reconocido por llevar la cruz de Jesús. Hay algo más hermoso para un cristiano que alguien diga, ese hombre, esa mujer que está ahí, lleva
la cruz de Jesús. ¿Estás dispuesto tú a llevar la cruz de Jesús? Qué tremendo para este desconocido. ¿Cuál es el énfasis de la predicación el día de hoy? Mire, que nosotros que estamos aquí salgamos de este lugar dispuestos a llevar la cruz de Cristo hasta la muerte. Que este mundo te reconozca a ti por llevar la cruz de Cristo. Y si llevas la cruz de Cristo, los insultos de Él ahora van a ser para ti. Si llevas la cruz, lo que le hicieron a Él ahora será para ti. Y Dios sigue buscando personas en este siglo XXI que lleven la cruz de Cristo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo. Ahora, nota algo importante. Mira, Simón no se ofreció para llevar la cruz. La verdad es que dice, lo obligaron. Pero ¿sabes? No fue porque Jesús ya no podía más. No fue porque a este hombre le haya nacido, ya déjenlo, ¿verdad? Ya déjenlo y pónganmela a mí, no. Yo lo ayudo, yo lo acompaño, pero ya déjenlo, no lo golpeen más. No, eso no hizo Simón, él no se ofreció. Pero te repito, no hay coincidencias para Dios, hay providencias. Nosotros no creemos en las casualidades. Para un cristiano no hay casualidades. Es Dios que tiene un propósito en todo. En todo tiene un propósito. Y en ese momento, en la historia de la humanidad, Dios quiso que Simón pasara por ahí a la hora exacta, en el día exacto, en el momento exacto, para que le colocaran la cruz. Así como los hermanos de José arrojaron a José a la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, fue a Egipto, después en Egipto ahí estuvo en la cárcel hasta que llegó, dice la Biblia, hasta ser el segundo en Egipto después del faraón. Mira lo que dice José en Génesis 50:20. Porque una cosa debemos entender nosotros: Dios tiene el control de todo. Y José le dice a sus hermanos, cuando su padre muere, el padre de José, de sus hermanos Jacob, sus hermanos se juntan y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, José se va a vengar de nosotros por todo lo que le hicimos. Ahora sí, no la tenemos nada fácil. Este hombre tiene el poder, este hombre tiene todo, nos tiene en su mano. Y los hermanos le dicen a José, José, perdónanos, estamos arrepentidos. Y mira la respuesta de José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. O sea, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios. Dios tenía el control de mi vida y Dios sigue teniendo el control de mi vida. Y me trajo aquí para mantenerlos con vida. Y para Simón fue lo mismo. Él llevó la cruz porque Dios, que tiene el control de todo, quiso que Simón la llevara. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a los presentes? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, hermano Sergio? Bueno, que seguramente un día tú y yo, en sentido figurado, veníamos del campo, tal vez alguno salía del bar, del antro, del pecado, de la diversión, o tal vez por circunstancias de la vida entraste a un trabajo y en ese trabajo conociste a un cristiano que te empezó a hablar la palabra de Dios. Conociste a alguien que te compartió en la escuela, o viste, no sé, un mensaje en internet, o una vecina, o alguien, ¿verdad? Algún familiar. El Señor a través de él te llamó y te dijo, toma tu cruz y sígueme. Bendito sea el Señor. Toma tu cruz y sígueme. Que un día, al igual que Simón, que con Simón nos cruzamos con el Nazareno y te llamó y no te dio un auto, no te dio un iPhone, no te dio, no sé, te dio una cruz. Y el Señor nos dio una cruz. Y quiero decirte que los discípulos de Cristo, si tú eres un discípulo de Jesús, los discípulos de Cristo no cargan la cruz por obligación. Los discípulos de Cristo cargan la cruz por amor, por amor. A Simón lo obligaron a llevar una cruz física, pero a nosotros el Señor no nos obliga. Nos dice, carga tu cruz y sígueme. Y yo espero que todo verdadero discípulo, todo verdadero cristiano que está aquí, que lleve la cruz y la lleve por amor a aquel que nos amó primero. Es importante decir que la cruz te la pone el Señor, por así decirlo. Es importante que esa cruz se tome por amor. O sea, si tú estás siendo obligado a tomar la cruz, ¿sabes qué vas a hacer? Solamente te vas a convertir en alguien religioso,
Vas a tomar tu cruz, por así decirlo, de 11 a 1. Cuando termine la reunión, agarras y te la quitas, la arrojas por un lado y dices, ya, palomita, cumplí con Dios, ya estoy bien. Y la vuelves a tomar hasta el próximo domingo, ¿verdad? Y el lunes no pasa nada. Dios no quiere para ti eso, hermano. Ni tampoco quiere para ti ni para nadie eso. Dios quiere que tú te abraces a la cruz, pero que sea por amor y no por obligación. ¿A cuántas personas en las iglesias el día de hoy están obligadas o las obligan a hacer algo que no quieren ser? ¿Sabes qué pasa? Cuando están deseando algo o cuando están siendo obligados a hacer algo que no quieren, obviamente van a estar cohibidos. No va a haber ese fuego. No va a haber esa pasión por Cristo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo no es que tú digas, es que esto no lo puedo, es que esto no lo puedo hacer. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es que digas, eso yo no lo quiero hacer, eso yo no quiero. O sea, cambia el no puedo por el no quiero. Eso es ser cristiano. Es triste el día de hoy que muchos jóvenes solo están llevando la cruz de sus padres. Bueno, yo vengo porque mis padres vienen. Y entonces cuando el joven ya tiene edad, cuando ya han perdido su inocencia, entonces ya empiezan a decir, ya no me obligan, entonces yo ya dejo la cruz, ya no voy más, yo voy a vivir mi vida, ¿verdad? Y el que vive así, el que carga su cruz por obligación, solamente se vuelve religioso, es prisionero de la religión. Ahora, mira lo que dice Lucas 23:26. Y yo quiero que cada uno de los presentes, si tú eres un cristiano, tú también entiendas, mis amados, que a tus hijos, pues no los debes obligar, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? Predicarles el evangelio, darles ejemplo, no darles una lista de normas y de prohibiciones. Tú lo que tienes que hacer con tus hijos es decirles 1,000,000 de veces, miles de veces, Cristo te ama, hijo. Mira, Cristo te ama. Recuérdales la buena noticia del evangelio. Enséñalos a confiar en Dios, a confiar y esperar que Dios haga el milagro en el corazón. ¿Cuántos padres lamentablemente han dado una serie de normas a sus hijos, de prohibiciones a sus hijos, y tristemente no les han dado el ejemplo de una vida feliz, de una vida en paz, de una vida de gozo, de una vida de amor a Jesús? Pero sí, solamente obligaciones. Es que no debes hacer esto, es que no debes hacer aquello. ¿Cuántas personas entonces son así y son unos en la iglesia y otros afuera? Mira, Lucas 23:26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz. Le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Quiero decirte, Lucas es un escritor, él era un médico. Y este versículo, por así decirlo, es una parábola que nos muestra lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Si tú preguntas, hermano Sergio, ¿qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? Es tomar tu cruz para llevarla tras Jesús. Un discípulo es aquel que toma su cruz siguiendo a Jesús. Ese es un discípulo. Así que tú reflexiona en este momento. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, tú tienes que llevar una cruz. Si no llevas la cruz, no eres un discípulo de Jesús. Y lo segundo es que tienes que ir tras Jesús. El Señor es el que va adelante. Yo solamente voy siguiendo sus huellas. Yo voy detrás de ti, Señor. Donde tú pones tu huella, yo ahí pongo mi pie también. Entonces no hay perdición, no hay nada de que yo me desvíe. Si tú dices a la derecha, yo voy a la derecha. Si dices a la izquierda, voy a la izquierda. No me confundo, ¿verdad? No me pierdo. Si aquí hay un verdadero discípulo de Jesús, eso es lo que hace un discípulo: seguir tomando la cruz, siguiendo a Jesús. ¿Estás siguiendo a Jesús? Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, si tú realmente en tu corazón lo amas al Señor Jesús, cuando tú escuchas estas cosas, tú dices: la verdad, Señor, yo estoy muy lejos, a mí me hace falta, yo tengo que empezar a buscarlo de nuevo, porque yo un día te seguí, Señor, pero me aparté, empecé a deslizar mis pasos, me fui para otro lado, Señor. Pero sabes, la manera de encaminarte, empieza a ver otra vez las huellas de Jesús. Las huellas de Jesús ahí están marcadas en la palabra para que tú reencamines, para que tú redirecciones. Así como el GPS, ¿verdad? Cuando te has equivocado, el GPS dice:
redireccionando, redirecciona, vuelve al camino. Un discípulo de Jesús siempre va a volver a las huellas de su maestro. Y si no cargas tu cruz, entonces no eres un discípulo. Alguien tal vez dice en esta mañana: hermano, yo he cargado mi cruz. O hermano, yo nada más he cargado la de mis padres y nunca he sido cristiano. Hoy estás aquí, gloria a Dios, no hay casualidades, porque el Señor te dice una vez más: ven tras de mí, carga tu cruz y sígueme. Ahora, las huellas de Jesús, ¿sabes a dónde te van a llevar? Al cielo, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es seguir a Jesús? ¿Qué es obedecer a Jesús? Meditemos por un momento, ¿no? Seguir a Jesús es obedecer a Jesús. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es confiar en Jesús. Ahora yo confío en ti, Señor. Todo lo que tú digas, yo confío en tus palabras. Seguir a Jesús es depender de Jesús. Mira, si tú llegas a una ciudad a donde nunca has ido, si tú no pones el GPS, te pierdes, estás perdido. Pero cuando tú llegas a una ciudad y pones el GPS, te va a llevar al lugar donde quieres ir. Es igual con Jesús, es depender de Jesús. Seguir a Cristo es obedecer a Cristo, confiar en Cristo y depender de Cristo. Lucas 9:23, el Señor, esto era lo que enseñó y lo que predicó. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ves cómo aquí no hay ninguna obligación? No dice Jesús, tienes que tomarla. No, aquí Jesús dice, si alguno quiere. O sea, hay una invitación. Él quiere que lo hagas voluntariamente. Así como al final decimos, ¿verdad? Si alguien quiere tomarse un café, pase allá con las hermanas. Si alguien quiere un café, pues pase. Si alguien no quiere, pues ni modo, ¿no? Pues así también es la invitación. Si alguno quiere. Hay una voluntad, si alguno quiere. Alguien tal vez pueda decir, yo no quiero. En este mundo, la verdad es que pocas personas quieren seguir a Jesús. Incluso los que sí quisieron, ¿sabes? Es porque Jesús les salió al encuentro y los despertó en su corazón. Porque yo en un momento, y seguramente es la historia de muchos aquí, muchos que hoy caminan con Jesús, en un momento antes no querías, pero Jesús salió al encuentro de tu vida, te mostró tu necesidad, te mostró la miseria de tu corazón, te mostró tu estado de perdición en el que estabas, y entonces Él despertó en ti el espíritu, el corazón, para que ahora le busques. Te trajo convicción de pecado, te llamó de las tinieblas, y por eso es que ahora quieres venir a Cristo. Ahora, ¿sabes por qué? Tiene que ser así, una obra del Espíritu en nosotros, porque Jesús no te está ofreciendo caramelos. No es el abuelito bonachón, ¿verdad? No es el Santa Claus que viene a ofrecer regalos. Lo que el Señor Jesús te ofrece, ya lo vimos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús lo que te ofrece es una cruz. Intenta predicar este mensaje con tus amigos del trabajo. Tú diles, ven a Cristo, tienes que dejar todo eso que estás haciendo, esas relaciones que no te convienen, esos pecados, tienes que cambiar tu vida por completo. Y les empiezas a dar una lista de cosas que no tienen que hacer. ¿Sabes? Yo espero que nadie esté predicando el evangelio así, pero sinceramente el evangelio es: ven a Cristo, arrepiéntete, confía en Él, Él murió por ti, Él te ama a pesar de lo que has hecho o estás haciendo, y cuando tú empiezas a caminar con Él, entonces Él te transforma en tu vida. Eso es el evangelio. Pero cuando nosotros decimos a las personas una lista de cosas que tienen que cambiar y les decimos, no, es que con esa ropa no puedes venir los domingos aquí, es que olvídate, eso, la verdad, eso no es el evangelio. Nosotros tenemos que presentar la buena noticia, hablar de Cristo, de su amor, y esperar que el Señor haga el milagro. Y nosotros seguimos voluntariamente al Señor y lo seguimos por amor. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, ¿sabes qué pasa? Él hace una obra en ti y tú empiezas a ver a Cristo como lo más bello y lo más hermoso y lo más bello de todo, y que a todos, lo más bello. Porque Él es el que transforma el corazón.
Él es el que transforma el corazón, ¿verdad? Y esa es mi oración, Señor, que te vean a ti, que la gente se enamore de Cristo, que la gente vea a Cristo y lo vea como algo hermoso, maravilloso en sus vidas, para que Cristo sea el todo y sobre todo en tu vida, que sea lo más atractivo aún que todas las cosas de este mundo. Y cuando Dios hace el milagro, este milagro no lo hace ningún pastor, no lo hace ninguna iglesia, no lo hace ninguna conferencia, ni tu papá ni tu mamá. Este milagro lo hace el Espíritu Santo, y tú empiezas a ver a Cristo como lo más bello y lo más hermoso de todos. Y sabes, aunque tú dices es una locura, hermano, hay personas que así son. Hay personas que se han convertido, han dado su vida a Cristo y ven a Cristo como lo más hermoso. Amén. Lo más hermoso es Jesús, lo más precioso, y albergan esa esperanza. Sí, es cierto, es hermosa mi familia, es hermosa mi casa, es hermoso mi trabajo, pero lo más bello, Señor, eres tú. Lo más bello eres tú. Y Dios hace esto primero en nuestros corazones. Pero ¿qué dice Juan 5:40? Mira, Cristo lo que te dice es que tomes tu cruz, y por eso muchos no queremos. Pero mira, el tomar la cruz es lo que te va a dar vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no quiero ir a ti, Jesús, porque sé que ir a ti es que me vas a pedir algo. Sé que está en el centro de mi corazón y yo no quiero dártelo, porque yo amo más cosas de este mundo que a ti, Señor. Amo más a esta persona que a ti, por eso no quiero. Pero sé que correr a ti es abrir mi mano, soltar eso, y eso no lo quiero. Pero si el Señor te toma en medio del camino, cuando tú vienes del campo y te dice toma tu cruz, la vas a tomar, ¿sabes cómo? Con gozo y con alegría. Y Él va a transformar tu corazón, y tú vas a mirar a Jesús como tu principal tesoro. Que por cierto, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Toda persona que está aquí, que tenga un tesoro, ese tesoro va a estar por encima de Cristo. Por eso Cristo tiene que ser tu tesoro. Tu tesoro. ¿Qué es tu tesoro? Eso que te da tanta alegría, eso que te da tanta paz, eso es lo que está tomando el trono de tu corazón. Y es ahí donde muchos dicen, yo no quiero entregar a Jesús el trono de mi corazón. Yo quiero quedarme así como estoy. Cuando tú le das el trono de tu corazón a Cristo, Él manda, tú obedeces. Él pide, tú le das. Eso es seguir a Jesús, tomar la cruz. Ahora, quiero decirte que tomar la cruz, algunas personas, la cruz de Jesús, piensan, es que, hermano Sergio, mi cruz es mi enfermedad. Yo tengo una enfermedad y esa es mi cruz. Esa no es tu cruz. Otros dicen, es que mi cruz es mi esposo o es mi esposa, es mi familia. Me casé con mi cruz, ¿verdad? Mi cruz son mis hijos. Mi cruz es vivir en esta ciudad. Quiero decir, esos no son cruces. Esas son cosas que por alguna eventualidad de la vida están pasando. Mire, la cruz siempre es opcional. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere, el Señor dijo, tome su cruz y sígame. Mire, 3 aspectos de la cruz y su significado. Significa ser despreciado públicamente. Significa un sufrimiento físico y mental, inclusive la muerte. Lo que pasa es que nosotros hemos romantizado la cruz. El día de hoy tenemos cruces por todos lados. Un pendiente, ¿verdad? Un pendiente en el cuello, una pulsera, unos aretes. Hay alguien que hasta se tatúa la cruz. Mira, hermano Sergio, ya me tatué la cruz. Está de moda, ¿verdad? Se tatúan un versículo, la cruz para que todo el mundo lo vea. Lo que el Señor quiere no es una cruz que esté en una pulsera, no que esté en tu oreja, no que esté tatuada. La cruz debe estar en tu corazón. Hoy día hay muchos cristianos que llevan la cruz, pero no están siendo crucificados. ¿Cuánta gente lleva la cruz fuera, pero no están crucificados? La llevan de muchas maneras, de oro, de plata, de diamantes, de pendientes. Conocí un hombre, ¿sabes qué había hecho? Se había hecho una cruz de plata y en el centro un hoyito. Y con esa cruz se fumaba sus cigarrillos. Se fumaba sus cigarrillos y la policía decía, ay, no, este hombre es religioso. La cruz tiene que estar en el corazón.
para que tú te crucifiques y para que tú abraces la cruz. Mira, la cruz para las personas del primer siglo, si nos vieran a nosotros con las cruces que usamos, ellos tenían un concepto totalmente muy diferente al que nosotros. La cruz para ellos era como la silla eléctrica para hoy. Imagínate que tú dijeras: traigo la silla eléctrica aquí puesta, qué bonita. ¿Cómo que eso era la cruz? Porque era el instrumento de tortura y era, por así decirlo, la pena de muerte. La pena de muerte. Cuando tú veías a una persona cargando una cruz, tú te podías imaginar que la vida de esa persona ya no iba a regresar a su casa. Ya no iba a poder regresar a su casa. Esa persona ya no iba a poder abrazar a su familia. Se iba a abrazar a la cruz y se había despedido de todo y de todos. Y por la mañana le ponían el madero en sus hombros y en la tarde esa persona estaba ahí colgada, gimiendo, ¿verdad? Literalmente muriéndose, porque la cruz no te daba opción de nada. Era morir. A la cruz solamente se sabe una cosa: te suben vivo y te bajan de ahí muerto. Ya no hay más. No hay más. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? Significa morir. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, venga conmigo a morir. Y no solamente el día que te conviertes mueres, sino todos los días, todos los días. Eso es el cristiano. Todos los días en la mañana decirle al Señor: hoy estoy aquí, te doy gracias, me levanto, pero tomo mi cruz y sigo adelante. Hoy muero. Dios no dice en ninguna parte de las escrituras que levantes tu mano para aceptar a Cristo, levantar tu mano, hacer una oración, confesar. No, a Cristo no. Mira, yo espero que tú digas como dijo Pablo, Gálatas 2:20. Y que lo exprese en tus labios, que lo exprese tu corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz es decirle a todas las personas que te rodean que estás dispuesto a morir, y a ti mismo, que estás dispuesto a morir cada día. Tomar tu cruz es morir a tus pensamientos. Tomar tu cruz es morir a tus deseos pecaminosos. Tomar tu cruz es morir a tu ego, a tu yo, para que Cristo viva y reine en ti. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo aquí Pablo es esto: aquí estoy metido, me han clavado en la cruz junto a Jesús, estoy crucificado juntamente con Él. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Pero mira, Pablo también nos da el secreto por el cual tenemos que hacer eso. Ahí está el secreto. Mira, ¿por qué hizo todo eso Pablo? ¿Por qué él dijo: yo estoy crucificado con Cristo? Porque dice: el cual me amó. Ese es el secreto. El cual me amó y se dio a sí mismo por mí. En otras palabras, cuando tú entiendes el amor de Cristo, que te salvó de la muerte, del pecado, de la eternidad en el infierno, cuando tú entiendes que primero Cristo te amó a ti y ahora tú vas a querer crucificarte con Él por amor a Él, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros le amamos y nos entregamos porque Él se entregó por nosotros, y no es por obligación, es por amor. El amor de Cristo, dice Pablo, nos impulsa, nos constriñe, nos empele. El amor de Cristo nos hace correr hacia Él. Eso lo dice 2 Corintios 5:14. Dice: porque el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. Y yo espero que tomemos la cruz y que esa cruz nos lleve a los brazos del amado Señor Jesús. Que Cristo valga más que todos tus planes, que tus sueños, que tus amigos, que tu cultura, que tus bailes, que tu música. Que Cristo sea más valioso que todo lo que este mundo te ofrezca, y que lo hagas por amor a Él. Que cada día te levantes y le digas: Señor, voy a tomar mi cruz, y no lo hago con quejas, no lo hago a regañadientes, sino lo hago porque te amo, Señor. Porque tú entregaste tu vida por mí, ¿cómo no me voy a entregar yo por ti? Y ese es Simón de Cirene. Ahora, para finalizar este mensaje, déjame decirte, ese día Simón venía del campo, le ponen la cruz encima, ahí Jesús lleva el patíbulo, pero Simón, en un momento él estaba pensando: estoy aquí llevando una cruz que no es mía,
Estoy llevando la cruz de Jesús. Mira, no te pierdas eso. Él pensaba que estaba cargando la cruz de Jesús, que estaba ayudando al nazareno que ya no podía. Lo que Simón no sabía realmente es que esa cruz que Jesús llevaba era la cruz de Simón. Porque la Biblia dice que Jesús era inocente. Jesús no cometió ningún pecado. Era totalmente injusto lo que le estaban haciendo a Jesús. ¿Sabes quién tenía que llevar la cruz? Simón. Pero no solamente Simón, tú y yo teníamos que llevar esa cruz. Esa cruz que estaba cargando Jesús no era la cruz de él, era la cruz de Simón, y era la cruz tuya y era la cruz mía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz era para los malvados, para los culpables, para los injustos. Yo te pregunto, ¿qué maldad, qué injusticia, qué pecado cometió Jesús? Ninguna. O sea, teológicamente creo que podríamos asegurar que Jesús estaba llevando la cruz de Simón. Y si tú meditas en esto puede transformar tu corazón. Puede hacer arder tu corazón de amor, porque Jesús llevó no su cruz, sino la cruz tuya y mía. Simón llevó la cruz de Jesús pocos minutos y después se fue a su casa. Los soldados ya le dijeron: ya, está bien, vete. Pero Simón, sin saberlo, fue obligado a cargar con la cruz que le correspondía. Estoy hablando de la cruz espiritual, de nuestra carga y de nuestros pecados. Esa cruz era de Simón. Esa cruz es la tuya. Hermano, ese es el mensaje glorioso del Evangelio. Cristo Jesús estaba cargando con nuestra cruz. Tú y yo merecíamos esa cruz. La cruz que le pusieron a Jesús no era la de él, era la de Simón. Delante del Padre, esa cruz era de Simón, pero voluntariamente Jesús vino a este mundo para que tú y yo no tuviéramos que ir al infierno, no tuviéramos que morir. Y Él vino y ocupó nuestro lugar. Él es el Cordero perfecto, el Cordero del sacrificio, el inocente por el culpable, el bueno por el malo, el justo por los injustos. Y esto es algo glorioso. Aquí hay un intercambio, ¿verdad? Totalmente. Simón, yo llevo tu cruz. Tú sigues a tu casa. Bendito y alabado sea Dios. Jesús llevó mi cruz. Yo ahora estoy aquí vivo y Él murió por mi causa. Amén. El Señor ha llevado mi cruz, la que yo tenía que llevar. Él llevó nuestra cruz. Dice el profeta Isaías: Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra cruz. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo no vamos a amar a aquel que vino a llevar mi cruz, aquel que vino a ocupar mi lugar, aquel que ocupó mi lugar, el que a mí me tocaba, me correspondía por mis pecados, por mi maldad? Y ahí está en la última escena Jesús muriendo en una cruz. Tú piensa y medita. Ese era tu lugar, no el de Él. Y Él lo ha ocupado porque me ama. Todos y cada uno de los que estamos aquí, Jesús te ama. Él pronunció tu nombre: te ama, te ama, te ama. ¿Cómo no me voy a entregar a Él? Ese es el Evangelio. ¿Recuerdas lo que significa el nombre de Simón? El que escucha la voz de Dios. ¿Qué escuchó ese día Simón? Escuchó estas palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras que habló Jesús. Seguramente escuchó algo, vio algo, sintió algo y su vida cambió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué dice Jesús? Yo te amo, sígueme. Yo te amo, sígueme. Sígueme. Él está pronunciando tu nombre. Ahí está en la cruz, mirando, desnudo, pero Él lo está haciendo por ti. Tú puedes decir: yo merecía esto. Esto no era la cruz de Jesús. Esta era mi cruz, mi lugar. Él lo tomó. Y si alguien aquí oye la voz del Señor, que venga fe a tu corazón. Y entonces abrirás tu mano y dirás: Señor, tú eres mi amado, tú eres mi Señor. Perdona mis pecados, Señor. Y caer rendido ante la cruz de Jesús.